En el laboratorio del Villa Fátima de la Facultad de Ingeniería, una vasija A de 200 cc está unida a otra B de 0,105 galones mediante una tubería de capacidad despreciable provista de una llave de paso. Entonces procedemos a graficar lo que se nos está diciendo, la información que nos está dando. Tenemos una vasija A conectada a una vasija B mediante una llave de capacidad despreciable. La provista de una llave de paso, entonces aquí tenemos una válvula que se abre y se cierra. La vasija A con una vasija A de 200 cc. Entonces vamos registrando nuestros datos. Volumen de A es igual a 200 cc y volumen de B es igual a 0,105 galones. La vasija A contiene un gas a presión manométrica de 9,5 metros de agua. Entonces tenemos H de A es igual a 9,5 metros de agua. Y 45 grados centígrados. Temperatura es 45 grados centígrados de agua. Y en la B se ha hecho una presión de vacío de 495 milímetros de mercurio. Presión de vacío quiere decir negativa. Entonces, la presión atmosférica, en la presión absoluta nunca puede ser negativa, entonces lo tomamos como presión manométrica. Y lo que nos piden es calcular la presión en PSI, una vez que se abre la llave de paso, la presión en PSI, cuando ya se abre la llave de paso, cuando se abre la válvula. Si no varía la temperatura, ¿qué cantidad de gas habrá en cada uno de los recipientes? Entonces, el inciso B, tenemos que la temperatura va a ser constante en todo el momento y nos pide el número de moles de A y número de moles de B. Este es el estado final. Entonces, todos nuestros datos ya tenemos. ¿Qué dato más nos daría en el ejercicio? Tenemos que ver que nos dice en el laboratorio de Villa Fátima, de la Facultad de Ingeniería. Entonces, esto no se encuentra a nivel del mar, sino que tiene una presión atmosférica a nivel de La Paz. La presión atmosférica va a ser de 495 milímetros de mercurio. Luego nos dice, entonces empezamos a resolver el ejercicio, ¿ya? Tenemos nuestros datos de altura y sabemos que en la ecuación de estado de gases ideales, PV es igual a nRT. Nosotros tenemos que tener aquí una presión absoluta. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la presión absoluta, tenemos que convertirla aquí, nos dan de la presión atmosférica más la presión manométrica en milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, esta puede ser nuestra ecuación número 1. Luego también los volúmenes tenemos que convertir también. La temperatura tiene que estar en Kelvin. Y aquí tenemos que tener el volumen en litros. Entonces tenemos que ir convirtiendo unidades, ¿no? La temperatura que tenemos es en grados centígrados. Para convertir a Kelvin tenemos que grados centígrados es más 273. Y eso sería en Kelvin.
Luego tenemos que los volúmenes tenemos que convertir por factores de conversión a litros, ¿ya? Eso tenemos que convertir a litros, a Kelvin, esto a litros y esto a Kelvin. Luego, por el momento vemos eso. Entonces, el inciso A nos pide calcular la presión total una vez que se abre el sistema. Presión en A y presión en B. Cuando la válvula se abre. Entonces, tenemos que calcular la presión final, ¿lo ve? Que sería la presión total, volumen total, es igual a, primero vamos a graficar nuestro nuevo sistema del estado 2, que va a ser los dos recipientes unidos, ¿ya? Entonces, va a ser volumen total, ya va a ser volumen de A más volumen de B. Esta va a ser nuestra ecuación número 3. ¿Ya? Entonces vamos a calcular la presión total mediante ecuación de estado. Y esto es lo que tenemos, un estado inicial. Y este es el estado. Entonces, por la ecuación de estado sabemos que P total, volumen total, va a ser igual al número de moles totales cuando se abra la válvula, que es de NR, y temperatura, que va a ser constante. ¿Lo ven? Todo el proceso, entonces va a ser una temperatura T. Y ya luego tenemos Luego tenemos lo que es, ya, esta sería nuestra ecuación número 4. Luego tenemos, con esta ecuación tenemos que calcular la presión que nos piden en el mismo. El volumen total va a ser la suma de los dos volúmenes. El número de moles totales va a ser la suma de los dos moles. El número de moles totales va a ser el número de moles de A más el número de moles de B. Y esta va a ser nuestra ecuación 5. Temperatura ya es constante. Entonces tenemos que adecuar nuestro ejercicio y empezamos a convertir en presión absoluta. Con la ecuación, con la ecuación número 1. ¿Ya? Entonces tenemos que presión de A va a ser igual a la presión atmosférica más la altura de A. Y ahí vamos a reemplazar entonces. Pero nosotros tenemos que la altura de A está en milímetros de A, metros de agua. Entonces, esto tenemos que convertir a mercurio. Entonces, convertimos la altura de A a mercurio, ¿ya? Convertimos
va a ser altura de mercurio es igual a altura de A por densidad de A sobre densidad de mercurio. La altura de mercurio va a ser entonces altura de A, que es 9,5 metros, por densidad de A, 1 gramo por cc, sobre densidad de mercurio, que sería 13,6 gramos por cc. Y esto lo vamos a simplificar. Esto se va a ir con esto y te va a quedar la altura de mercurio en metros. Que va a ser 0,69, ¿ya? Entonces, esto de metros lo multiplicamos por 1000 para convertir a milímetros. Un metro sabemos que tiene 1000 milímetros. Y de nuevo vamos a simplificar y te va a quedar en milímetros. Y va a salir que es 698,53 milímetros de mercurio. Ya, esta sería la altura de A. Entonces, lo reemplazamos en la ecuación de presión de A absoluta, que sería 495 milímetros de mercurio, porque estamos en La Paz, más la altura de mercurio, que sería 698,53. 53 milímetros de mercurio. Y en total nos va a dar una presión de A que es 1193,53 milímetros de mercurio. 1193,53 milímetros de mercurio. Ya hemos hallado la presión de A absoluta. Ahora hallamos la presión de B absoluta. Hallamos Y de presión de B. ¿Ya? Ya vamos a ver la presión de A absoluta, presión de B absoluta. Presión de B tenemos que es presión atmosférica más altura de B. Y tenemos que es 495 menos, porque es negativo, 495, y todo esto está en milímetros de mercurio. Y la presión de B nos va a dar que es igual a 0. Eso quiere decir que no tenemos gas en el, eh, en, en el recipiente B.